cuando una normatividad es desarrollada no en base a argumentos técnicos, sino en base a una ideología, y aquí la ideología puede ser de diversa índole, pero la ideología, y es lícito, ¿no? Los gremios van a defender a sus pares. Entonces los ganaderos dicen, yo voy a defender la producción de lácteos, y esto es importante que lo aclare, pues precisamente lo habíamos dicho al inicio, no estamos contra la producción de los lácteos, al contrario, lo que buscamos es la creación de fuentes de empleo, y el agro, la ganadería, es una fuente importantísima de empleos en México, importantísima, y hay que conservarla a como dé lugar, pero todavía no somos capaces de satisfacer el 100% de los requerimientos. La norma en el punto 7.2, que dice, para los quesos frescos se permite la adición de un máximo de 2% de caseína o caseinato. Cuando uno va a lanzar una norma sin poner algo que garantice el cumplimiento de la misma, es igual no ponerla. En el caso del 2% de caseinato, cuando vimos cómo estaba constituida la micela de caseína, entonces nos damos cuenta de que la proteína coagulable es caseína. Entonces, ¿cómo vas a comprobar que tengo más del 2% de caseinato? ¿Cómo vas a distinguir caseinato agregado de caseinato en la leche? ¿Cómo lo vas a distinguir? No hay forma, no hay forma. Y a eso me refiero cuando digo, si nosotros nos basamos en criterios no técnicos en la normatividad, vamos a acabar con absurdos como ese. Y para que les quede tranquilo ustedes pueden usar el caseinato, se les pegue la gana, no hay manera de que ningún instrumento en el mundo les detecte caseinato de caseinato, no hay forma. Pero bueno, este es también autolimitante porque el caseinato es caro. O sea, ¿yo por qué voy a agregar caseinato si me cuesta más hacer un queso con caseinato agregado, ¿no? Bueno, sí podría hacerlo si, por ejemplo, yo quiero incorporar una proteína que me permita aumentar el rendimiento sin tener que invertir más en equipo. Lo puedo hacer. Pero hay otras formas de hacerlo, sí, más baratas. Sí, a lo mejor un MPC, no lo sé. Todo es cuestión puntual de los precios de oportunidad. Más adelante vamos a ver un esquema en Excel que me permite analizar cuáles son los productos, los ingredientes lácteos que más me convienen utilizar. Entonces, hasta aquí yo diría, bueno, por la parte normativa no se preocupen mucho porque no hay una forma de comprobar que a la proteína de leche se le agregó proteína de leche. No hay forma de comprobarlo. No hay forma. Pero yéndonos a la otra parte, si queremos nosotros analizar cuál es el ingrediente lácteo que más nos conviene, tenemos que ser flexibles y tenemos que entonces establecer un sistema de producción que esa flexibilidad derive del análisis constante de los precios de las proteínas. Y por constante, ¿a qué me refiero? Pues casi semanal, diría yo. ¿Y esto qué nos enseña entonces? Nos enseña que si no establecemos una estrategia adecuada para enfrentar los cambios de la orden que sea, de orden geopolítica o de orden económico, ¿verdad? Si no somos capaces de adaptarnos, nuestros negocios van a ser tan rígidos en su esquema que van a acabar quebrando. En conclusión, ¿qué esquema sugeriría yo? Bueno, si traemos más o menos ese déficit del 35%, entonces hay picos de producción estacionales y desgraciadamente esos picos de producción, digamos que antes de la pandemia, coincidían con los valles de consumo. Es decir, la temporada de lluvias, que es donde las vacas producen más leche, coincidían con la época de vacaciones, que es donde había un menor consumo
de productos lácteos, ¿no?, por razón de los escolares. Entonces, ¿qué se recomienda? ¿Qué hace el que está empeñado en un esquema rígido del uso solamente de leche fluida? Pues que acaba casi siempre en la época de pico de producción y valle de consumo, acaba cortando algunos de los proveedores. Acuérdense que uno, si quiere realmente beneficiar a la industria ganadera local, se tiene que casar con el proveedor, en las buenas y en las malas. O sea, en las épocas de abundancia de producción y en las épocas de escasez, porque luego va a llegar la época de secas y entonces yo voy a andar diciéndole, oye, no seas gacho, véndeme, no me dejes de vender leche, no me vais a dejar colgado de la brocha. ¿Por qué? Pues porque va a haber alguien que para poder tener acceso a ese volumen de leche que está escaso, le va a decir, yo te la compro 10 centavos más por litro. Entonces, ¿qué va a hacer que el ganadero le venda al otro y no a mí? Pues que cuando yo no necesitaba su leche, lo corté. Ahora que la necesito, pues, le digo que no. Entonces, ¿cuál es el esquema que se recomienda? Bueno, pues un esquema que sea benéfico para las dos partes sería, yo calculo más o menos cuál es el volumen de producción en la época del valle de consumo y digo, bueno, debe más o menos coincidir con ese 30-35%. Entonces yo me comprometo a comprar ese 70% de mis necesidades a partir de leche fluida y complemento ese 30-35% restante con extensión a partir de los ingredientes lácteos que más convengan, y a eso es lo que vamos a analizar más adelante económicamente.